¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a analizar uno de los factores más importantes que existen dentro de la crisis económica que estamos viviendo. Nos referimos al ámbito laboral. Conocíamos a principios de este mes los nuevos datos de desempleo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal y nuevamente, como ya había ocurrido en el mes de mayo, hemos asistido a un nuevo descenso del número de parados que se sitúa en estas comarcas en una cifra cercana a las 19.500 personas. Han sido dos bajadas consecutivas, la primera de ellas de casi 90 parados y la segunda de cerca de 500, una situación que ha coincidido con la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Gobierno central. Finalmente el nuevo documento ya está vigente e incluye, respecto al original, 85 enmiendas que se han introducido después de su paso por el Congreso y por el Senado. Analizaremos las consecuencias que puede traer esta reforma, así como también las causas de los datos del desempleo comentados anteriormente. Para ello, esta noche contamos con el senador del Partido Popular, Juan Juncal. Buenas noches, señor Juncal. Buenas noches. También tenemos con nosotros al presidente de la Cámara de Comercio de Ferrol, Xoán Gato. Buenas noches, señor Gato. Hola, buenas noches. Y contamos también con el secretario general de Comisiones Obreras en la comarca de Ferrol, Xulo Abelleira. Buenas noches, señor Abelleira. Hola, buenas noches. Y a ustedes, ya lo saben, como siempre, les recordamos las distintas maneras que tienen de participar en este programa. Una de ellas es muy fácil, enviando un mensaje de móvil al número 27799, escribiendo TVF, un espacio y el texto que nos quieran hacer llegar sobre los asuntos que se traten en el programa. Podrán leer sus mensajes en el televisor. La otra vía de participación, también sencilla, aunque para ello tendrán que esperar a la segunda parte de este programa. Les hablamos del teléfono, el 981 36 99 13. Lo verán en la segunda parte impresionado en su televisor. Y les pedimos, eso sí, que cuando entren en este debate y hagan sus comentarios, lo hagan con respeto hacia los invitados y, por supuesto, que sean comentarios y opiniones que tengan que ver con el debate. Y vamos a comenzar pues haciendo una valoración general y conociendo las valoraciones generales de los invitados para comenzar con esa reforma laboral que entraba en vigor esta semana, este lunes, con, como decíamos, pues 85 enmiendas. Bueno, señor Juncal, ¿qué primera valoración puede hacer de este documento? Bueno, hay que retratarse un poco a la situación que había en el mes de enero, ¿no? Es decir, la situación indudablemente del mercado laboral es uno de los temas fundamentales que hay encima de la mesa en cualquier sociedad moderna. Venía arrastrando pues, una serie de problemas. Había una de las cosas que seguro que el amigo Julio va a decir, falta de diálogo. Bueno, pues llevaba tiempo ya el anterior gobierno del Partido Socialista intentando sentar a las partes, a la patronal y a los sindicatos, al objeto de que llegasen a un acuerdo, y obviamente el gobierno, en función de sus facultades, y que al no haber un acuerdo entre las patronales y los sindicatos, pues lo avisó además, dijo, obviamente esto hay que legislarlo. ¿Por qué hay que legislar? Porque hay que cambiar. Legislado está, hay que cambiar. Hombre, porque tenemos una situación de 5.300.000 desempleados. Hay un nivel de familias que tienen todos sus miembros en paro, alrededor de 1,5 millones de personas, número de hogares, perdón, que están en esas circunstancias. Después el paro juvenil roza el 50%. Y el paro en España, en comparación con los países de nuestro entorno, estamos duplicando, no casi, sino duplicando la tasa media de la Unión Europea. Y después había producido desde el cuarto trimestre, o sea, desde el principio del 2008, una destrucción de empleo pues de prácticamente 2.700.000 puestos de trabajo desde enero del 8, diciembre del 2007, enero del 8, hasta enero de este año, o hasta ahora, vamos. Con lo cual,
y también una temporalidad muy importante, el 25% de los contratos son temporales. Entonces había que reformar, probablemente a los sindicatos le parece excesiva y probablemente a la patronal, bueno, probablemente no, pues quería a lo mejor otros temas. Se ha tratado de aplicar, pues en la sociedad todo es dinámico y por lo tanto adaptarse a las circunstancias, para tratar de crear unas condiciones que en el momento en que obviamente la reforma laboral per se solamente no va a producir contratación, pero sí es una de las medidas que, junto con las otras que ha asumido el Gobierno, que son pues control del déficit, control del gasto público para no incurrir en déficit, porque es fundamental para la confianza de la economía, saneamiento de las instituciones financieras para que pueda fluir de nuevo el crédito en el mercado, todo ese paquete de medidas, reforma de la administración, todo ese paquete de medidas que el Gobierno lleva desde estos 6 meses que lleva gobernando el señor Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, está tratando de hacer frente para que la situación cambie y que por lo tanto haya las medidas que cuando las variables económicas pues empiecen a modificarse un poco, pues pueda generar empleo, porque desde luego ha sido, lo es y lo va a seguir siendo la prioridad del Gobierno del Partido Popular, la creación de empleo. ¿Por qué? Porque es que España socialmente, ni social, ni moralmente, ni humanamente no podemos tener 5,5 millones de parados. Eso es insufrible para el Estado como sociedad y para las personas como personas individuales. No creo que un puesto de trabajo, indudablemente. Y hay que luchar por crear empleo. Hay otros factores, indudablemente, pero uno de ellos era modificar la legislación, introduciendo... Pues eso queda tema para alargar, pero y vamos a insistir que puede que algunos la puedan considerar muy corta la reforma y otros pues larga. Bueno, pues dentro de ese espíritu que tiene el Partido Popular, de que, porque a ver, es que podemos hablar de muchas cosas, pero es que entonces estamos hablando ya de unas reformas que pueden traer unas consecuencias y supongo que a lo mejor a lo largo del debate puede salir el tema. Me refiero a que, bueno, la situación es complicada, la situación es la que es, creo que no se puede ocultar, no se debe ocultar, la situación es muy grave y por lo tanto hay que tomar medidas que traten de corregir en la medida de lo posible, pero sin romper la baraja, por así decirlo, porque si rompemos la baraja entonces hablamos de otras cosas, sin romper la baraja, permita modificar la legislación para que ésta sea más ágil y permita, en definitiva, cuando la situación económica, vuelvo a insistir, empiece a cambiar, poder generar empleo. Bueno, desde el ámbito empresarial, señor Gato, ¿qué primera impresión o valoración se puede hacer de esa reforma laboral que ya está en vigor? Bueno, eu creo que ainda é temprano para facela, non? O que sí, parte do que dixo Juncal, estou de acordo en que un Estado con 5 millóns de parados é insostenible, non? Pero eso non veu do ceo, é dicir, a ver, isto é consecuencia dunha situación de gestión do goberno, eu creo que de todos un pouco, pero moito máis aceleradora, que trae esta consecuencia. Tampouco non debemos desquecer naide que quen dá traballo é o emprendedor, é aquel que moitas veces pon, digamos, o patrimonio particular e de súa vida privada, inclusive, para crear empresas. E que tamén debemos de distinguir, que eu creo que este é un fallo da reforma, pero iso ten varias discusións, non? Debemos distinguir o que é empleado de unha gran empresa pública, donde desgraciadamente siguen poñendo de directores a políticos que os teñen aí para poñelos, así foron as empresas públicas. Eu me acordo, e non quero nombrar, pero aquí hai exemplos na nosa ría suficientes, que non se busca o máis efectivo. Entón, o empleado da empresa pública ten unhas condicións distintas pois dun empleado dunha pequena pyme ou pequeno comercio ou os que poda ter un autónomo. E eu creo que aí a liña non é xeral para todos, pero o deixo caer aí, non? Porque, repito, a responsabilidade do que existe é, en parte, ou casi o 80% debido á gestión económica. É dicir, se o Estado español
gastou máis do que recibe e ven a pedir cartos, porque se unha persona, pois vexo que vive de unha forma moi alegre, maior que a miña, me ven a pedir, eu lles podo deixar e lle poño unhas condicións. Entón, o que fixo, creo que o que hizo Rajoy, como fixo antes Zapatero, non hai que olvidarse que no 2010 e no 2011 xa houve dúas reformas laborales que os sindicatos tampouco consensuaron e que foron tremendas, non? Sobre todo a do 2011. E este é pois, unha cousa máis no programa. Que vai ter resultados a corto plazo? Digo que é difícil porque non se pode catalogar. A ver, os máis dadores de empleo en España é o comercio, os autónomos e as pequenas empresas. E cada vez que vexo que se negocia co COE, a min personalmente, que son presidente dunha Cámara de Comercio, en donde a maioría somos desta envergadura, e que inclusive vou poñer aquí un exemplo, ni siquiera se nos chama, digamos, aos representantes destas pequenas, autónomos, comerciantes, etc., a discutir nada, se nos ven imposto, eu creo que hai unha tendencia que hai que rachar, porque non hai nin voz nin voto. Pero podo dicir que aos maiores empleadores do Estado español, máis de 4 veces o que emplean as grandes empresas é a pequena empresa e autónomo. E aí había que hacer dentro da reforma laboral, que eu creo que aí lles pode axudar dentro desa maneira, porque iso digo que había que facer varias reformas, unha para os grandes e outra para os pequenos e para os medianos. Había que tamén poñer en tela de xuicio o por que non chega o crédito, o porque o empresario non pode vivir, o porque está afogado, mentras as grandes entidades bancarias e, sobre todo, que quero puntualizar, as grandes caixas de aforro de España se convertiron en unha casa, vou usar unha palabra por non poñer outra, de larpeiros, en donde con grandes sueldos e grandes indemnizacións co aforro dos pequenos, inclusive, lamentablemente, o sinto por Abelleira, coa complicidade de partidos de izquierdas e de sindicatos que estaban ali e que consintiron, e poño a Caixa de Aforros de Valencia, de Madrid, etc., etc. Esta consecuencia de afogo aos pequenos necesitaba unha reforma, e non é que estein de acordo con ela ao 100%, que se pode dar, de que o goberno tiña que empezar a facer algo. Me dá a impresión de que o fai deslavazadamente, e me dá a impresión de que o goberno... Tiene que ir concluyendo, señor. Si, só unha palabra. O goberno non cumple o seu contrato electoral. É dicir, para min, había unha palabra de Anguita, que é un político que eu sempre o tiña aí como unha referencia: programa, programa, programa. O PP, que diciro, ganou unha selección sin programa, e, polo tanto, isto tamén causa en toda a xente unha extrañeza, porque non sabemos a onde vamos. Nada máis. Bueno, hablando de los sindicatos, la reforma laboral, antes de que se introdujeran estas enmiendas, ya había sido rechazada de manera frontal por los sindicatos. Y ahora, señora Abelleira, bueno, ¿cómo se encaja esta reforma laboral con esas enmiendas que entró en vigor ya, ¿no? Nosotros, Comisiones Obreiras, a valoración que facemos da aprobación desta reforma, na actual situación, a consideramos como un total desprecio aos grupos parlamentarios que presentaban enmendas á totalidade e parciais, así como o recurso constitucional que estaban a presentar os sindicatos, un recurso anticonstitucional que estábamos a presentar e presentamos tamén ante a Organización Internacional dos Traballos. É a maior agresión na etapa democrática que sufren os traballadores en este país. E hai unha situación grave, moi preocupante, que está a cuestionar os fundamentos da Constitución deste país, os fundamentos da transición, en todo caso, o que nos permiteu estar este ano nunha etapa democrática. O sea, ten ese tipo de valoración inicial. A nosotros nos parece, como seguramente falaremos, que o problema en este país, como decían os sindicatos, dende fai tempo, dende antes do 2010, como aquí se decía, ademais da resposta que 2010 lle demos ao goberno Zapatero con aquel xiro do 10 de maio que pegou, que era o inicio, que foi o principio dese xiro, que hai que estudar unha referencia como a do 11 de xullo que provoca o goberno de Rajoy.